Amén. Gloria a Dios. Bendecido día, iglesia, a pesar de que está lloviendo. Es un hermoso día que Dios ha preparado para vos y para mí. Y en este día vamos a compartir una palabra de Dios y el propósito por lo cual Dios dejó este libro es para que tú y yo tengamos una transformación. Y transformaciones en la mente y en el corazón del hombre. El hombre piensa, el hombre decide, el hombre camina, pero en verdad es el deseo que está en el corazón del hombre, pero no en el corazón de Dios. Y qué interesante es que en este día usted y yo podamos entender y entender y comprender que la Biblia dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice el Señor. Así que qué bueno que hoy esta palabra pueda transformar tu vida, esta palabra pueda transformar tu corazón, esta palabra pueda cambiar tu mente, dejar de lado tus opiniones, tus pensamientos, y verdaderamente podamos oír, escuchar y poner por obra la palabra de Dios. Y antes de pasar al mensaje en sí, yo preguntaba a Dios y decía: Señor, ¿qué puedo hablar a tu pueblo? ¿Qué es lo que tú no quieres hablar? Y el Señor un poco me decía: testifica. Y te voy a contar un testimonio mío que me pasó hace 6 años antes de la pandemia. Antes de la pandemia, yo empecé a sentir mal acá en mi casa un día, me dolía el pecho, me hincaba como una aguja, y después a la semana siguiente de nuevo, y a la semana siguiente de nuevo. Entonces le digo a mi esposa: llamar al médico porque me siento mal. Y ella llamó al médico, vino la ambulancia y la doctora dijo: su esposo está infartando, hay que llevarlo al hospital. Así que me llevaron al hospital y ahí me tuvieron en observación 3 horas, me hicieron análisis de sangre, me hicieron todos los estudios del corazón. El estudio del corazón salió bien, pero había que esperar el resultado del análisis de sangre. Cuando vino a las 3 horas, el resultado del análisis de sangre: va a quedar internado su esposo. Me pasaron a terapia y luego estuve en terapia 2 días, me sacaron de terapia porque había personas más graves que yo, supuestamente. Entonces me pasaron a los boxers. En los boxers me agarró una neumonía interhospitalaria. A mí me tenían que hacer el estudio del cateterismo para ver cómo estaba mi corazón, pero no me lo podían hacer porque tenía fiebre. Y para hacerme ese estudio del cateterismo yo necesitaba estar bien, mi cuerpo necesitaba estar bien. Entonces eso me duró 9 días, la neumonía. Una vez que recuperaba la neumonía, me llevaron al hospital Carrillo a hacer el cateterismo, y cuando vuelvo de ahí me dice: usted va a ser internado y le dieron el diagnóstico a mi esposa y le dijeron que yo tenía todo comprometido el corazón, las 3 arterias estaban tapadas, las 3 arterias principales estaban tapadas. Así que había que hacer una operación a corazón abierto y que era riesgoso. Y bueno, de ahí empezó toda una historia. Luego pasaron eso a otro hospital porque ahí no se hacía la intervención. En el otro hospital dijeron que no hacía falta hacer la operación. A lo sumo era un stent que había que colocar. Bueno, luego me dijeron que el stent no hacía falta. En síntesis, lo resumo para no ser tan largo. Había un espíritu de confusión en los doctores que todos los días me venían con un diagnóstico diferente. Hasta que a lo último ni siquiera me dijeron, que había necesidad de ponerme un stent. Entonces, yo tomé la determinación cuando me dijeron eso, que ellos me decían que me iban a seguir estudiando, y yo le dije que ya no quería estar más en el hospital, que ya no quería ese estudio que me estaban haciendo, porque había una confusión en ello. Todos los días me venían con un diagnóstico diferente. Entonces, tomé la determinación de pedirle el alta y que eso me hacía responsable. Y me vine a mi casa. Y gracias a Dios, hasta hoy yo tengo el corazón original. No me tocaron el corazón. Ahora, lo que quiero ir al mensaje en sí es que un día, de esos días que yo estaba internado en ese hospital, aparece un hombre
un hombre y me dice, entra a mi habitación donde yo estaba internado y me dice, se presentó como que él iba a una iglesia cristiana evangélica, que él era creyente. Entonces yo no le dije que yo era creyente, yo simplemente lo escuché a él. Y este hombre me dijo, traigo una palabra de parte de Dios para vos, me dijo. Y le digo, bueno, está bien. Y me dice este hombre, si usted me permite, me dice, yo quiero compartir una palabra con usted. Y este hombre, yo le dije que sí, yo no me identifiqué, que yo iba a la iglesia ni nada. Simplemente lo escuchaba a este hombre y este hombre me compartió esta palabra. Y esta palabra es la que yo quiero compartir con ustedes en este día. Y la palabra se encuentra en el libro Jeremías, capítulo 48, versículo 11. Esto es lo que Dios me habló en la cama de un hospital. Quieto estaba Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su olor en él, y su olor no ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo enviaré trasvasadores que trasvasaran y vaciaran su vasija y romperán sus sobres. Esta es la palabra que me dejó este hombre. Y este hombre me compartió esta palabra y se fue. Desapareció de ahí, se despidió de mí, se fue. Y nunca más lo vi a ese hombre. Y yo me quedé con esa palabra ahí, que él ni siquiera me explicó qué significaba. Entonces yo me quedé ahí y sabe que me empecé a quebrantar. Me empezó a quebrantar en el espíritu y comencé a llorar. Y comencé a llorar, a llorar y a llorar. Y estaba en la cama de ese hospital llorando como un niño. ¿Sabes? Yo solo ahí. Entonces le pido al Espíritu Santo qué era lo que me quería decir. Y el Espíritu Santo, el que es nuestro maestro, el que nos ayuda a discernir, el Espíritu Santo es el que nos capacita, y que nos conduce, y que nos lleva, y que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ese día te trajo algo a mi mente, algo poderoso, que fue lo que cambió mi vida. Y la palabra de hoy que yo le quiero dejar a ustedes es, yo ruego a Dios que cambie tu mente, cambie tu corazón. Que esta palabra que vas a soltar puedas tomarlo. Y no solo tomarlo, sino ponerlo por obra en tu vida. Porque va a ser de mucha bendición para vos que me estás escuchando, porque lo fue para mí. Yo salí de ese hospital con una visión nueva, una visión 2020. Visión 2020 significa visión perfecta. Así vas a salir, así vas a comenzar a ver y a cambiar tu visión cuando verdaderamente termine este mensaje. Moab eran descendientes de las hijas de Lot, y ellos vivían en una región, era un nativo de Moab, y después ellos se hicieron como una nación opulenta, una nación rica. Y ellos, Moab, adoraban a un dios que se llamaba Kemo. Era un dios pagano, el dios de los Baales. Ellos adoraban a ese dios. Y cada vez que ofrecían sacrificios a ese dios, el sacrificio que ellos ofrecían eran sacrificios de niños. Mataban niños. Entonces ustedes ven que eso era algo diabólico, algo que no pertenecía a Dios. Entonces dice que reposado estaba Moab desde su juventud. Estaban quietos sobre su propio sedimento. ¿Qué es sedimento? Sedimento es algo para que usted pueda entender cuando usted le sirven un café y queda la borra abajo. Eso es lo que queda abajo. Ellos estaban arriba de ese sedimento. ¿Y qué era el sedimento de Moab? Su riqueza, sus tesoros. Ellos eran soberbios, ellos eran altivos, ellos eran arrogantes. Ellos decían, Moab decía, yo no necesito de Dios. Reposado estaba desde su juventud, quieto desde su juventud, reposado sobre sus propios sedimentos. No fueron vaciados, dice, ellos nunca estuvieron en cautiverio, nunca tuvieron problemas. Ellos decían, no necesitamos de Dios. Nosotros somos ricos, nosotros todo lo podemos, nosotros podemos hacer todos, no necesitamos de Dios. Entonces, ustedes ven que cuando eso ocurre en el ser humano, en la mente del ser humano, la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde.
Moab era una nación soberbia. Y lo que ellos no sabían, que Dios había llamado al profeta Jeremías y que le estaba dando una profecía al profeta Jeremías de lo que venía sobre Moab. El juicio que venía sobre Moab. Moab iba a ser avergonzado. Esa nación arrogante, esa nación que decía no necesitar de Dios, esa nación que estaba reposada sobre su riqueza, sobre sus tesoros, venía juicio sobre ellos. Y no solo venía juicio, sino ellos iban a ser avergonzados y iban a ser destruidos. Moab fue destruido. Entonces lo que Dios me habla aquí a mí como en lo espiritual, me habla de dos cosas. Me habla de vaciamiento y me habla de rompimiento. La Biblia dice que ellos no fueron vaciados de vasija en vasija. Y dice que nunca fueron vaciados. Por tanto, dice, su sabor quedó en él. Y su olor no ha cambiado. Y si yo tengo que ponerle un título a este mensaje, el título sería, su olor no ha cambiado. Tu olor no ha cambiado. ¿Cómo está tu olor? ¿Cómo está tu fragancia delante del Señor en este día? La pregunta que Dios te hace. ¿Ha cambiado tu olor? ¿Te has vaciado? Quiero decirte algo. Dios, el Espíritu de Dios en esa cama, me trató de una manera muy, pero muy especial. Y Dios me llevó a la cama de un hospital para hablarme. Y Dios lo que me decía era, Carlos, tu olor no ha cambiado. Seguí siendo el mismo Carlos que el primer día que entraste a la iglesia. Y esto es muy profundo, mi hermano, mi hermana, amigo mío, que vas a escuchar y que vas a ver este audio. Quiero que medites en lo más profundo de tu corazón. Quizás Dios hoy te está hablando a ti también. Así como me habló a mí ese día en la cama de un hospital. Y me dijo, Carlos, tu olor no ha cambiado. Todavía no te vaciaste. Todavía no hubo un rompimiento en vos. Seguís siendo el mismo Carlos como el primer día que entraste a la iglesia. Entonces Dios me habla de dos cosas. De un vaciamiento y de un rompimiento. Pero quiero decirte algo, que nunca va a haber un vaciamiento sin antes un rompimiento. Primero tiene que haber un rompimiento en mi vida, en mi interior. ¿Y rompimiento de qué, hermano Carlos? Un rompimiento de tu estructura, un rompimiento de tu razonamiento, un rompimiento de tu manera de ser, un rompimiento de tus malas costumbres, un rompimiento de tus malos hábitos, un rompimiento de tus malos pensamientos. Un cambio, romper tu estructura, es lo que Dios está llamando hoy a la iglesia. Hoy en las iglesias no se habla de conversión. ¿Sabe lo que significa la palabra conversión? La palabra conversión significa cambio de rumbo, cambiar de camino. Voy a otro destino, a un destino diferente, al destino que me llama el dador de la vida, Jesucristo de Nazaret. A ese camino voy, con este cambio que Dios está pidiendo en mí. Dios en ese día me hablaba de una manera tremenda. Me decía, Carlos, tu olor sigue siendo el mismo olor del Carlos que el primer día que entraste en la iglesia. Mire qué profundo que es esto. Yo le estoy hablando de hace 6 años atrás, perdón, y ya tengo muchos años en el Evangelio, en el cristianismo. Yo ya estaba predicando, mi hermano. Yo ya estaba enseñando en las iglesias. Pero Dios me viene con algo diferente. Dios viene a cambiar mi estructura, a romper mi estructura y me dice, tu olor todavía no ha cambiado. Seguís siendo el mismo Carlos de antes. Entonces, hermano, yo me largué a llorar de una manera tremenda en ese hospital. Decía, wow, Dios me trajo a la cama de un hospital, me detuvo para hablarme. Y eso es lo que Dios hace en este tiempo por amor. Dios te va a detener, Dios te va a llamar al desierto. En ese desierto, en ese hospital, en la cama del hospital, es donde yo puede oír la voz de Dios. Y Dios me decía, Carlos, quiero que tengas el perfume de Jesucristo. Quiero que tengas la fragancia de Jesucristo. Quiero que sea la sustancia misma. ¿Y qué es la sustancia? Jesús. Jesucristo de Nazaret,
es la sustancia viva. Él es la vida. Jesucristo es el que viene a cambiar tu vida, tu mente, tu corazón. Pero para eso necesitamos un rompimiento. Necesitamos un rompimiento, porque cuando viene ese rompimiento, entonces viene el vaciamiento del yo, del egocentrismo, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Y decir, no, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue para que Él crezca en mí. Señor, este es un tiempo donde tú nos tienes que vaciar y llenarnos de ti. Señor, en este tiempo vacíanos, Señor, de todo pensamiento de hombre. Vacíanos, Señor, de todo raciocinio humano, de toda sabiduría humana, Señor, y que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestro interior en este tiempo. Iglesia, necesitamos una conversión genuina. No alcanza con ir a la iglesia, no alcanza con decir yo soy cristiano. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Mire, yo hacía muchos años que estaba en la iglesia, pero Dios me lleva a la cama de un hospital y me dice, tu olor no ha cambiado. Tu olor no ha cambiado. Seguís siendo el mismo, Carlos, que el primer día que entraste. Porque no te vaciaste. ¿Cuántos de los que están hoy escuchando están sintiendo lo mismo que sentí yo ese día que estuve en la cama del hospital? Dios te va a llevar a ese desierto para hablarte. Dios te va a acorralar. Y vos vas a preguntar por qué. Y es que el amor de Dios. Es el amor de Dios que te lleva, porque Él necesita hoy una iglesia transformada. Él necesita una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Jesús le está llamando a una iglesia en santidad. Jesús está llamando a una iglesia que tenga el olor, el perfume, la fragancia de Jesucristo. Jesús está llamando hoy a una iglesia que donde tú entres, las personas puedan sentir, llegó la presencia de Dios. Necesitamos un vaciamiento. Necesitamos un quebrantamiento. Humillarnos en la presencia de Dios. Someternos a la voluntad de Dios. Es lo que necesita la iglesia. Esa es una conversión de la que te habla. Una conversión, cambio de rumbo, cambio de destino, cambio de camino. Eso es lo que Dios está llamando en este tiempo. Vaciamiento, rompimiento. Que Dios te bendiga en este día, iglesia del Señor.